Sean bienvenidos nuevamente al sitio dedicado a la Guerra del Pacífico y a conocer su historia. Pero en esta ocasión especial vamos a abordar un tema diferente que tiene cierta relación con la contingencia que estamos viviendo, que es la plurinacionalidad. Para entender sobre este concepto, hemos decidido invitar, junto al profesor Juan Eduardo Mendoza, a quien saludo cordialmente, a un destacado académico que vamos a presentar a continuación y que ha estudiado el tema de la plurinacionalidad. Vamos a conversar sobre la experiencia del Estado plurinacional en Bolivia. Para estos efectos, el profesor Juan Eduardo Mendoza, a quien saludo. ¿Cómo está, profesor Juan Eduardo? Muy bien, gracias, Francisco. Muchas gracias por tu participación también. Profesor, ¿no es cierto? Juntos administramos este sitio, quien es académico del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. Y voy a entrevistar al destacado académico Francisco Javier Solares. ¿Cómo está, don Francisco Javier? Muy buenas tardes, Francisco Darmendeal. De verdad, un saludo desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a la parte oriental del Estado Plurinacional de Bolivia. También saludar a Juan Eduardo, un amigo, y bueno, a las personas que van a presenciar justamente esta conversación ahora en el canal de YouTube. Un saludo muy grande para todo el pueblo chileno. Muchas gracias, estimado profesor Francisco, por aceptar nuestra instancia de conversar sobre este tema. Bueno, el profesor Francisco Javier Solares es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de NUR. Además, es magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad de las Fuerzas Armadas. A continuación, el profesor Juan Eduardo Mendoza va a entrevistar al profesor Francisco Javier Solares sobre lo que habíamos introducido, sobre el Estado plurinacional de Bolivia, que nos cuente su experiencia, su apreciación desde el punto de vista académico. Aprovechamos de invitar a las amigas y amigos a que vayan comentando en el transcurso de esta transmisión. Profesor Juan Eduardo tiene la palabra. Muchas gracias, Francisco. Francisco Javier. Primero que nada, Francisco Javier, quiero agradecer tu participación. Ya para nosotros es muy importante conocer la opinión precisamente de procesos constitucionales latinoamericanos, ya como que has participado en otro foro en el cual te hemos tenido de invitado. Por tanto, como analista político boliviano, ¿cómo has visto el proceso constitucional chileno? ¿Has podido ver que tenga algún símil con lo que fue el proceso constitucional boliviano? Bien, a ver, es muy importante poder señalar algo que yo considero que es fundamental para poder entender la génesis de lo que son estos procesos constituyentes ahora en la región. Y es justamente una arremetida ideológica en función a un esquema geopolítico que se ha dado desde hace desde hace 20 años atrás, sobre todo a partir del año 2000, 2002, con la llegada de la izquierda al socialismo del siglo XXI, y que ha generado justamente múltiples eventos políticos detonantes justamente que han ido preparando a la sociedad en su conjunto de diferentes países a que en un determinado momento, en función a una estrategia política, se llegue a aplicar justamente las medidas de una constituyente. En el caso boliviano, por ejemplo, nosotros tenemos un evento detonante, es decir, el hecho político como tal, y es justamente esta corriente indigenista que empieza a madurar desde la década de los 90 en Bolivia a través de la llegada de las ONGs, por ejemplo, que antes no se tenía mucho conocimiento del funcionamiento que tenían estas instituciones de la sociedad civil en lugares bastante alejados de las comunidades indígenas del altiplano boliviano, el pueblo de en la cual se le infundía cierto tipo de contenido educativo, ideológico a comunidades aymaras, quechuas, y que eso con el tiempo fue convirtiéndose en una especie de aliados fundamentales al margen de lo político, fundamentales para diferentes sectores sociales del país. Yo creo que el hecho justamente de la constituyente en Bolivia es de que nace en función justamente a una situación de empoderamiento
de estos pueblos indígenas, de las comunidades, pero no un empoderamiento con el hecho de conocer sus derechos constitucionales, ¿no? Y mantener, digamos, una relación de respeto con el Estado o con sus instituciones, sino un empoderamiento político-ideológico que iba cargado, y esto es bien importante, iba cargado con elementos de violencia, con elementos justamente de una especie de molestia con la historia, frustraciones, una idea de venganza hacia la clase media, hacia el blanco, justamente porque ellos eran los culpables justamente de su desgracia, del atraso en el cual estaban atravesando, y esto con los años justamente llega a ser el conglomerado y se tiene que buscar un líder, evidentemente, y se encuentra ese líder en los movimientos campesinos de los cocaleros a través de Evo Morales, ¿no? Entonces, Ahí te interrumpo un esos momentos poquito, políticos son claves. Francisco, ahí te interrumpo un poquito, porque siguiendo un poco la historia en Bolivia, primero hay una realidad distinta que nos podrías contar cuántas etnias hay, cuál es el porcentaje de población indígena, que es distinto a la realidad que vive Chile. Claro. Pero además, el indigenismo político ha sido una corriente muy fuerte de los años 60. Hay autores como Filomón Escobar, Zabaleta, y sobre todo en los años 60 se crea el Tupac, el movimiento guerrillero, Tupac Katari, donde participa Felipe Quispe y Álvaro García Linera. ¿Ya? Pero luego estos personajes se separan y Felipe Quispe tiene una visión radical distinta a la de Evo Morales y Álvaro García Lineras, que son los que llegan al poder el año 2003 y que llegan, perdón, el año 2005 y que precisamente llegan con este discurso de lo plurinacional. Entonces hay dos visiones entre el mundo político indigenista boliviano, del cual nosotros Claro, no somos las diferentes. posiciones, claro, las posiciones han sido totalmente distintas, pero aquí hay algo muy importante. En Bolivia, ahora con la nueva constitución política del Estado que se aprobó el año 2009, y después vamos a entrar a hablar sobre las particularidades de la constituyente, se ha aprobado que existen 36 naciones indígenas en Bolivia, ¿no? Es decir, incluso hay una nación indígena en la zona del departamento del Beni, por ejemplo, que no tiene más que 5 personas, 5 individuos, ¿no? Entonces, y la nación Aymara y la Quechua, que son miles, son cientos de miles. Entonces, hay muchas asimetrías, digamos, que se ha dado justamente en función a esta identificación de naciones indígenas, que en realidad este tema de las naciones indígenas no lo hizo el movimiento al socialismo, ni la corriente de Felipe Quispe o de García Linera o la corriente cocalera de Evo Morales. Lo hizo una parte de la Iglesia Católica, es decir, una línea, digamos, de la iglesia del padre Javier Albó, que fue uno de los diseñadores de las 36 naciones, que en realidad lo que trató de hacer era que en vez de hablar de una pluriculturalidad, una multicultural en favor, digamos, del crecimiento del Estado boliviano, lo que hizo fue dividirlo más. Entonces, yo creo que, a ver, si bien hay distintas visiones sobre el indigenismo en Bolivia en estos últimos décadas, por ejemplo, lo que se ha visto es de que el momento de llegar o de llevar adelante justamente la Asamblea Constituyente estuvo cargada no solamente por elementos reivindicativos de los pueblos indígenas para mejorar su calidad de vida, sino que estuvo con una reivindicación de venganza, una reivindicación que iba cargada justamente de odio y una situación en la cual estos pueblos tenían una consigna política bastante clara, es decir, generar una supremacía en función al discurso indigenista, una supremacía sobre lo blanco, es decir, el indígena está por encima y tiene más derechos que el ciudadano blanco o mestizo que vive en la ciudad, porque el campesino tiene más derechos que el citadino. Entonces, con ese tipo de concepción se fue a una asamblea constituyente que tuvo muchas falencias, y yo he podido ver falencias también, por ejemplo, en la constituyente que ustedes estaban llevando adelante, problemas, por ejemplo, para cómo organizarse, el tema de las votaciones, y cuando ya vamos al fondo del asunto, hay una gran diferencia con Bolivia, porque Bolivia
cuando se iba a aprobar la nueva Constitución Política del Estado, estaba siendo aprobado casi a lo que ustedes están haciendo en este momento con ese tipo de contenidos. Incluso se hablaba de una eliminación de la propiedad privada y hacer de las tierras fiscales, por ejemplo, las tierras del Estado, tierras que vayan a ser posesión directa de los pueblos indígenas. Pero aquí hubo algo interesante, y esto yo creo que la constituyente chilena debió haberlo entendido, pero que en realidad le quita la esencia, es de que la constituyente boliviana, pues prácticamente tuvo que negociar el contenido. Fíjate bien, pierde su esencia la Asamblea Constituyente en Bolivia, porque negocia el contenido que está escrito en este borrador de Constitución. Se negoció con el Congreso del país, se negoció con la clase política, o sea, con los partidos políticos, y se negoció justamente con la Iglesia Católica y sobre todo con organismos internacionales. Entonces, al final de cuentas, más de 100 artículos fueron cambiados, fueron eliminados de la Constitución que se estaba queriendo aprobar. Entonces, más o menos se trató de mantener un poco cierto tipo de equilibrio en una constituyente que careció totalmente de legitimidad, porque al final de cuentas, muchas de las personas que habían sido electas en la constituyente, pues algunos no participaron, e incluso la forma de manejo de la constituyente boliviana fue prácticamente casi ilegal, porque no se terminó aprobando según el reglamento de aprobaciones, como la ley universal en la democracia lo manda los 2/3, se hizo por mayoría simple, se cambió el lugar de residencia, se tuvo que llevar la Asamblea Constituyente de su espacio físico a un cuartel militar, justamente, que estaba bajo control al socialismo, e incluso cuando se pidió el respeto a la forma de aprobación de los artículos, hubieron protestas sociales que fueron reprimidas hasta llegar a la muerte de varios ciudadanos. Por eso es que en Bolivia se dice de que la constitución política del Estado nace con sangre boliviana. Entonces, pero que quedó refrendado por un acuerdo político a través del referéndum. Entonces, yo creo que Chile está cometiendo unos errores también muy graves, pero no solamente por el funcionamiento, sino también por el contenido que tiene, porque lo que ha resultado en Bolivia es que nos ha generado divisiones, nos ha generado problemas, porque existe una clase social denominada pueblo indígena, originario campesino, porque esa es la denominación que ahora le da la Constitución, que tienen supuestamente más derechos y más prerrogativas en el ámbito social, jurídico, político, que el ciudadano boliviano normal, de clase media, que vive en la ciudad. Entonces, lo que se ha creado es justamente ciudadanos de primera calidad y ciudadanos de segunda calidad. Entonces, eso es muy peligroso, porque los resultados de todo ese cúmulo que se hizo en Bolivia lo estamos empezando a vivir desde el año 2019, 2020, con el tema del fraude electoral, la supremacía de los movimientos sociales que apoyaron a Evo Morales, ahora a Luis Arce Catacora, el autoritarismo implícito que se genera desde los pueblos indígenas hacia el líder del movimiento al socialismo, para prácticamente dejarle que haga justamente lo que quiera con la ley, ¿no? Y eso es clarísimo, porque tenemos muchos problemas en este momento. Eso es lo que nos interesa conocer de tu experiencia como analista político y de un país donde ya implementaron el plurinacionalismo. Nosotros tenemos un desconocimiento, el ciudadano común y corriente chileno desconoce lo que es el plurinacionalismo, o sea, tal vez podrías tú también contribuirnos a definir el concepto, pero te digo que está asociado en el texto que se propone para ser plebiscitado este fin de semana, que tiene otorgado, ¿verdad?, ciertos derechos, como tú señalas, a los pueblos originarios, como de consentimiento,
respeto a sus costumbres, el tema de una justicia, un sistema de justicia propio. Eso también se dio en Bolivia. Sí. ¿Cómo fue la relación del ciudadano medio, común y corriente, con las comunidades indígenas después de que se puso Al en vigencia esta momento, constitución? al momento en que la Constitución Política del Estado les da prerrogativas a los pueblos indígenas, estos pueblos indígenas, en función a determinados usos y costumbres que ellos no lo tienen por escrito, lo tienen a través de manera verbal y se va, evidentemente, por generaciones se va traspasando a través de la práctica, se genera una especie de abuso de la situación, de múltiples situaciones. Y esto es muy peligroso, Juan Eduardo, y es bueno que el pueblo chileno lo entienda, porque el Estado boliviano a través de sus instituciones se vuelven permisivas a lo largo del tiempo. Es decir, en vez de que la nueva constitución genere justamente instituciones más sólidas, más fuertes, que justamente estén a favor de todos los ciudadanos, lo que hace es generarle un sesgo adentro en su funcionamiento y eso le genera un debilitamiento permanente progresivo de estas instituciones a favor justamente de un sector social y en contra de otro. Yo creo que el tema, por ejemplo, de estos derechos que ya se venían hablando en Bolivia, como ser los derechos consuetudinarios, por ejemplo, que utilizan los pueblos indígenas, sirvieron prácticamente para crear, y esto es bien importante, una especie de feudos territoriales en diferentes lugares de Bolivia. Okay. Estos feudos que tienen esa justamente característica que están gobernados por un cacique, aquí en el oriente boliviano se conoce como el cacique mayor, digamos, o el capitán grande. Nosotros le llamamos capitán grande, ¿no? En otros países se conoce como cacique. En el lado occidental, por ejemplo, se conoce como el Consejo justamente de Ayllus o el Consejo justamente no recuerdo el nombre, pero algo alrededor así de antiguos, pero que esto justamente se convierte en una especie de territorios autónomos. Lo más grave es de que la misma Constitución les otorga, más allá de las prerrogativas, digamos, en favor de su cultura, les otorga unas prerrogativas territoriales, porque en Bolivia se manejan diferentes niveles de autonomía político-administrativas de los territorios, desde el gobierno central, departamental, municipal y sobre todo los territorios indígenas y las regiones. Estos dos conceptos últimos, por ejemplo, de territorio indígena originario campesino, y el otro concepto era justamente de gobiernos regionales, permiten justamente o abren la posibilidad de que estos grupos indígenas pues prácticamente tengan el control de un 100% de un territorio en función a sus propios intereses y a su propia normativa, dejando de lado justamente que el Estado boliviano, a través de sus instituciones, tenga control sobre la forma de administración de los recursos, más, sin nada que decir el tema político, ¿no? Imagínate. Entonces, es como crear una republiqueta adentro de otro Estado. Entonces, eso es bastante grave porque eso puede generar justamente un abuso de poder en el mediano y largo plazo. Eso es lo que han sentido en la parte institucional. Ustedes también en el aspecto del manejo de los recursos naturales, también se pierde ahí la soberanía. Se ha visto que grupos indígenas se han Correcto. adueñado del tema de recursos naturales. ¿Cómo ha sido el tema? Sí. Sí, porque como una de las premisas fundamentales de la campaña de Evo Morales antes de llegar al gobierno del 2006, que venía de la mano con la constituyente, era justamente de que los recursos naturales tienen que ser de los bolivianos. Pero evidentemente no especificaba en ese momento que era para el 100% de los bolivianos, sino que más bien hizo de que esos recursos naturales sean propiedad de los pueblos indígenas y ellos tienen que decidir. Y como en Bolivia la mayor parte de las exportaciones es gas natural, no tenemos una exportación en valor agregado,
se hizo una normativa que parte desde la Constitución justamente, de que para poder explotar recursos naturales hay que pedir permiso a los pueblos indígenas y ellos tienen que hacer justamente una consulta popular que está establecido en la ley de hidrocarburos, en el caso del gas y del petróleo, por ejemplo. Pero más allá de eso, hay que darle regalías propias a los pueblos indígenas. Pero aquí hay algo muy importante. Se han cometido demasiados abusos por parte de las comunidades indígenas que han estado, en el cual se han explotado recursos naturales, ya sea gas, petróleo o minerales en la parte del occidente, que han hecho justamente de que las inversiones no sean las más adecuadas porque existe un abuso de poder, y a eso me refiero con que existe chantaje, extorsiones, presiones, todo amparado bajo lo que dice la Constitución y protegido por el gobierno del movimiento al socialismo en función a esa idea, a ese pensamiento indigenista. Entonces, yo creo que ya en sí el Estado como tal, si bien sigue diciendo de que es propietario de los recursos, no lo puede hacer si no es a través justamente de los pueblos indígenas. Pero ojo, como no existe autonomía de los pueblos indígenas y están sometidos políticamente, el gobierno tiene control sobre estas personas que son dirigentes de comunidades indígenas. Entonces, aquí hay una situación de abuso permanente que, como te digo, va de la mano del gobierno y que ha frenado incluso mucho el tema de exploraciones, inversiones, pero que por otro lado, digamos, ha habido malversaciones de recursos. Entonces, yo creo que lo que incluso las divisas que se pueden recoger o las regalías o impuestos que van a favor de los pueblos indígenas, ni siquiera los pueblos indígenas invierten en su bienestar, en incrementar su índice de desarrollo humano, con salud, educación, escuelas, diferentes formas, sino más bien tienen un lazo directo con el gobierno que al final de cuentas genera corrupción, genera justamente situaciones en las cuales genera conflicto, porque como debería existir una rotación de lo que son los liderazgos dentro de los pueblos indígenas, se generan autoritarismos. Entonces, esas son realidades que se han ido creando y se han ido consolidando a lo largo de estos últimos 10, 12 años, desde que entró en funcionamiento la Constitución Política del Estado, porque se aprobó el 2009 y entraba en funcionamiento en la siguiente colegiatura, que era 2012. O sea que prácticamente tenemos 10 años en el cual la Constitución boliviana ha demostrado muchas, pero muchas falencias, a tal punto de que en realidad, en vez de institucionalizar, se ha desinstitucionalizado. En vez de darle justamente a la sociedad boliviana un objetivo en el cual todos trabajar y todos unirnos y generar un sentido de pertenencia como bolivianos, lo que ha generado es una división social y ha generado ciudadanos de segunda, ciudadanos de primera, incluso hasta de tercera. Eso quería señalar porque 10 años de experiencia con una constitución plurinacional es un buen tiempo como para tener una referencia, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Y bueno, aquí se ha repetido el nombre de Álvaro García como ideólogo, ya quien incluso estuvo en Chile para la asunción al mando del presidente Gabriel Boric. Y es un personaje que tal vez no podría señalar, ¿verdad?, las características intelectuales, ideológicas. Yo recuerdo sí que en sus obras sobre la crisis del Estado, precisamente lo que busca es el debilitamiento del Estado y el reemplazo por sociedades, ¿verdad?, fuertes, y ahí plasma, ¿verdad?, esta idea de lo plurinacional. ¿Qué nos podrías contar de Álvaro García Linera? A ver, Álvaro García Linera ha tenido una fuerte presencia a los inicios del movimiento al socialismo, sobre todo en la construcción ideológica desde un indigenismo mucho más, quizás un poco moderado, digamos, a no ser tan radical como Felipe Quispe, pero no dejaba de lado justamente
que él hablaba del famoso empate catastrófico, porque esa era justamente una de las bases por las cuales él partía. Y ese empate catastrófico era justamente entre la pelea o el poder del gobierno, del Estado, en contra de los movimientos sociales y de cómo estos podían justamente llegar a tener el poder. A ver, la Constitución boliviana no es simplemente un tema de García Linera, sino más bien ha sido una intromisión de la línea socialista europea a través de España. Habían asesores españoles, había intervencionismo ya cubano, por ejemplo, venezolano, pero más que todo cubano, que empezó a diseñar la Constitución. En realidad, lo que se hacía era de que se redactaba la Constitución y se proponía a la Asamblea Constituyente, es decir, nunca hubo debate sobre lo que debería ser un nuevo Estado con una nueva visión. En realidad prácticamente nunca nació de los asambleístas o de los constituyentes. Pero García Linera tuvo una participación importante, digamos, en la forma como se iba construyendo el texto constitucional y cómo se iba justamente llevando adelante la Asamblea Constituyente, porque él es enemigo de la democracia. Y enemigo de la democracia en el sentido de que él no acepta la democracia formal de pensamiento liberal occidental como tradicionalmente la conocemos. Por eso es que él utiliza y habla justamente del poder de los movimientos sociales, justamente, para defender ciertos derechos, y por eso es que se dan los conflictos con muerte dentro de lo que ha sido el tiempo en que se llevó adelante la Asamblea Constituyente. Entonces, hasta el día de hoy se ha insertado en la Constitución conceptos que al final no tienen, digamos, una aplicación real. Es decir, hay conceptos que son inventados a la fuerza, como por ejemplo el concepto de la democracia intercultural, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas, la democracia intercultural, que ya pasamos de la democracia, fíjate bien, representativa, pasábamos a la democracia participativa con la reforma constitucional del 2004-2005, y 5 años después pasamos, fíjate bien, 5 años, pasamos a otro tipo de democracia, que es la democracia intercultural, que es justamente el paraguas que le da García Linera en la Constitución a los movimientos sociales indígenas para que ellos elijan en función a sus usos y costumbres y en función a sus intereses políticos sin pasar por una democracia de elección de voto, secreto, transparente, etc. Entonces, esa es una situación muy grave porque distorsiona el sistema democrático en Bolivia y en el cual conviven diferentes formas de democracia que al final no termina en realidad de darle una legitimidad quizás a sus autoridades, pero tampoco hace que el pueblo boliviano se sienta perteneciente a una democracia, digamos, en la cual él está votando y no está eligiendo. Porque ese tipo de democracia, por ejemplo, es lo que en estos últimos años ha generado, con la toma institucional del órgano electoral, a través de una política de poder y de una intromisión y falta de independencia, ha generado los fraudes electorales. Javier, y cuéntame con respecto... Pero es muy peligroso, Juan Eduardo, estas visiones distintas de democracia que conviven dentro de un Estado, porque no solamente que no estás uniformizando, sino que el problema es que al darle la potestad de un tipo de democracia en función a sus usos y costumbres interculturales, llamamos nosotros, está generando justamente un debilitamiento del Estado como tal. A eso iba precisamente, no solamente del Estado, sino también me gustaría preguntar por el sentimiento nacional boliviano, los símbolos patrios bolivianos, si se han visto afectados en la educación de la historia de Bolivia. O sea,
reestructurado la historia boliviana en términos plurinacionales, se ha deconstruido, que es un tema que a ellos también les gusta señalar, y sobre todo también nos podría hablar de lo que ellos también señalan, la descolonización del pensamiento. ¿Ya? Ellos también incluso han creado como una institución de descolonizar, ya desde nuestra educación, de nuestra formación, elementos, ¿verdad? Que son propios, ¿verdad?, de nuestras identidades nacionales que surgen al momento, ¿verdad?, de la República. Entonces, lo que tú me estás señalando es precisamente una idea que va no solamente del tema contrario a las instituciones, sino que a la República, a la Claro, nación. ¿Mm? claro, rompe en realidad los preceptos republicanos, ¿no? Tú sabes muy bien que los países de Sudamérica, en su región, en su gran mayoría somos una herencia de la colonia española y a Ujú. través de eso nosotros hemos construido instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que estas ideas del Estado plurinacional lo que busca es la destrucción de los resabios republicanos como tal, sumándole a eso los discursos anticoloniales, de descolonización, etc. Pero hay algo muy importante que quiero mencionar. Para poder entender el objeto, digamos, y la finalidad que tiene el Estado plurinacional de Bolivia, y sobre todo la forma como interpretan a través de una cosmovisión propia, hay que leer el preámbulo de la Constitución Política del Estado de Bolivia. Y es muy importante porque ahí dice justamente, y es textual esta parte, dice, a través de la lucha de nuestros padres y abuelos que lucharon contra la opresión de la colonia española y nosotros como dueños de los ríos, de las montañas y de nuestro apego a la madre tierra, a la Pachamama, tenemos el derecho de gobernar y de administrar este país, y da un salto en el tiempo y dice, a la lucha también de los próceres, de la democracia, de la guerra de octubre, justamente, eso habla el preámbulo de la Constitución. Entonces, ahí te das cuenta realmente cuál es la finalidad con la que se llegó a aplicar la Constitución política en Bolivia. O Ahora, sea, hay sí, una idea de tergiversar la historia o más bien claro, mostrar una claro. historia desde una perspectiva ideológica y no, digamos, una visión aglutinadora, una visión, ¿verdad?, No, unidad nacional. es la construcción de un discurso de la posverdad, es decir, un discurso totalmente tergiversado, cargado justamente de palabras que inducen al odio, a la venganza, inducen justamente a no creer en las instituciones del Estado y transforman justamente de una manera maliciosa la historia real que pasó en el Estado boliviano. Entonces yo creo que más allá del tema de la posverdad, de la reconstrucción del discurso histórico, está la destrucción de valores republicanos y la destrucción de los pocos elementos que pudieron haber unido a los bolivianos a lo largo de décadas, porque Bolivia también ha tenido muchos problemas, primero en la integración propia para tener ese sentimiento de bolivianidad, y por último, al darse cuenta justamente García Linera, la izquierda, los movimientos sociales, de estas situaciones que son reales en Bolivia, aprovecharon para generar este tipo de discurso. Entonces, yo creo que es muy peligroso que estas ideas de Estado plurinacional, por ejemplo, rompan con los principios de independencia de poder, debilitan las instituciones, tergiversa, por ejemplo, instituciones o propias del Estado como la policía, las Fuerzas Armadas, porque eso es otro tema, y cambia justamente las formas de justicia en el país. Me preocupa bastante porque ese tema de la justicia le da prerrogativas grandes a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas, que incluso pueden pasar por encima de la justicia ordinaria, ¿no? Yo creo que el texto constitucional que ustedes tienen que ir a votar la próxima semana
pues tendría que ser revisado. Yo tengo entendido de que hay una negativa muy grande en la sociedad chilena para votar justamente por la Constitución y la desaprobación creo que está en primer lugar. Esto va a generar un problema grande porque van a emerger justamente de esto grupos más radicales que estaban presionando para que la Constitución se lleve adelante. Entonces, cuidado que ustedes tengan conflictos civiles ya mucho más graves de lo que ya lo tienen en la zona de la Araucanía, de lo que están pasando ahora. Porque a este conflicto de los pueblos indígenas hay que sumarle ahora justamente la radicalidad de los grupos políticos de la izquierda. Interesante, bueno, vamos a ver pronto cuál va a ser el resultado, pero si nos pusiéramos en el escenario, Francisco Javier, que la Constitución, este texto fuera aprobado y se declarara el Estado plurinacional en Chile, ¿cómo verías tú las relaciones bilaterales de Chile, dos estados plurinacionales, especialmente con la población compartida que está en la zona del norte, la población aymara? Se ha dicho, ¿verdad?, que incluso ¿verdad? Otros objetivos geopolíticos se ha advertido también de que hay... Sí. ¿Cuál es tu idea al respecto? ¿Qué pasaría? Me preocupa bastante porque yo tengo entendido que en su texto, o sea, su borrador de constitución, hay una prerrogativa a los pueblos indígenas del norte de Chile que pueden traspasar fronteras sin necesidad de tener control del Estado, como si fuera prácticamente un solo territorio aymara, digamos, ¿no? Entre Bolivia, Chile, digamos, y otros lugares. Y eso es peligroso. Es peligroso porque eso hace justamente de que se pierda mucho del control, y con lo que está sucediendo ahora con los temas de delincuencia transnacional, etcétera, le genere una situación mucho más problemática. Ahora, en una relación bilateral, digamos, este es un tema más de grupos sociales, más paradiplomático, porque al final de cuentas las relaciones bilaterales siempre van a tratar de mantener los canales formales que establece el derecho internacional, ¿no? Pero los usos, costumbres, las facilidades, los encuentros entre pueblos indígenas va a ser mucho más permanente, mucho más fluido, y eso puede tener un tema por detrás político que puede significar un problema grande después, porque el movimiento de personas con temas político-ideológicos puede generar conflictos y alterar la paz social. ¿Qué opinas tú sobre lo que se ha hablado del proyecto RUNASUR que ha impulsado Evo Morales desde que dejó el poder, ya, y donde no solamente suma a los movimientos indígenas, sino también a los grupos sociales afines, a los movimientos sociales afines, ¿verdad? Y que estableció el año pasado en Cochabamba e intentó hacer precisamente una ceremonia inaugural en el Cusco, pero que fue declarado persona non grata ya por el Congreso peruano, precisamente advirtiendo, digamos, esta instrumentalización que a la cual tú haces mención. El proyecto de RUNASUR en este momento está en una especie de stand-by, de espera, porque esto está en función a estrategias geopolíticas que se están dando en la región. Para que RUNASUR pueda empezar a funcionar o a marchar en función a los intereses políticos que tiene Evo Morales, por ejemplo, primero hay que esperar a que Luis Arce Catacora termine el mandato, pero posiblemente, y esto por un tema de inestabilidades políticas internas, puede ser mucho más adelantado. Evo Morales va a buscar la forma de obtener nuevamente el sillón presidencial, y a partir de esto, junto con la nueva constitución política de Chile, las nuevas organizaciones sociales, movimientos, pueblos indígenas, que se van a rearticular, por ejemplo, ahora en función a un discurso político, en función a un impulso que tienen si es que se aprueba la Constitución, puede ser parte del eje o del engranaje que se está planeando de aquí a unos 5 años, ¿no?
Lo mismo va a suceder en Perú, ahora que la situación se está adelantando con los problemas que tiene Castillo y justamente la fuerza que otra vez a ciertos líderes indigenistas están queriendo emerger ahora. Entonces, yo creo que este es un proyecto político que puede empezar a darse en función de aquí unos 2 años más. Pero vamos a ver, digamos, de que esto puede frenarse si la nueva constitución en Chile no se aprueba o si se llegara a aprobar con ciertas modificaciones. Pero cuidado porque ahí también pierde esencia y se convierte ya más que una decisión del pueblo chileno, se convierte ya en un acuerdo político. Desde tu perspectiva, entonces, si se rechaza la propuesta constitucional en Chile, sería una derrota para todo este movimiento indigenista que viene posicionándose, ¿verdad?, en mi país. Y bueno, también lo estamos viendo en Perú, en Colombia, ¿verdad?, como ha avanzado, pero fundamentalmente el tema plurinacional en Chile. Claro, lo que pasa es que tú, al igual que yo, sabemos y podemos entender de que no es simplemente, digamos, de que la izquierda tiene una sola posición, tiene varias facciones. Justamente unos luchan porque se apruebe y otros están tratando un poco de frenarlo, ¿no? Entonces yo creo que hay ciertos conflictos que están en puja en este momento, que están luchando para ver qué va a suceder el próximo domingo. Entonces, esto es fundamental porque, por un lado, existe una especie de influencia de Evo Morales, García Linera, por un lado, y por otro lado están otro tipo de influencias de una izquierda quizás un poco más moderada. Entonces, hay que ver cómo termina de engranar, mejor dicho, perdón, esto, porque igual va a generar conflicto, de una u otra parte va a generar. Entonces, yo tengo entendido de que en Chile la votación no es obligatoria, no es obligado asistir a votar. Para este plebiscito es obligatoria, para esta instancia sí. Ah, ya. Entonces, eso es fundamental. Eso es fundamental porque le va a dar la legitimidad justamente necesaria a esta decisión que personalmente espero de que la nueva constitución no se apruebe. Tal como está planteado, como me mostraste, es una constitución que le va a generar divisiones internas, la construcción de una identidad nacional que ustedes lo hicieron durante muchos años y que lo tienen bien afianzado, justamente va a terminar desquebrajada, que puede darse una situación en la cual las instituciones propias de la seguridad como la policía, las Fuerzas Armadas van a terminar divididas internamente porque las corrientes indigenistas o más ideológicas van a empezar a tener fuerza adentro y esto es grave, va a ser bastante grave porque va a aislar a los ciudadanos chilenos que viven en las capitales de las diferentes regiones y sobre todo Santiago, con la gente, digamos, del campo o de los movimientos indígenas. Cuidado que estemos hablando de 2 Chiles que en un lapso de 10 años no puedan llegar a convivir. Muy importante lo que tú acabas de señalar para lo que estamos viviendo, lo que en próximos días, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de todos los chilenos de votar. Por eso mismo quiero agradecerte, Francisco Javier, tu participación y sobre todo el seguimiento que tú has hecho al proceso chileno, del cual te estaba informando hace tiempo y tú has participado, ¿verdad? Como comentarista de análisis internacional. Por eso que para nosotros era muy importante conocer tu opinión ya, y tal como señalaste, después de 10 años de la instalación de un Estado plurinacional. Así que más que agradecer, ¿verdad?, tu participación y los consejos que tú nos das, y quisiera darle la palabra a Francisco. No sé si tú quieres cerrar. Perdón, o hacer alguna última pregunta. Perdón, Sí, una Javier, última opinión para por cerrar. supuesto. El tema de la Constitución y esta ola en realidad de renovaciones que se dan adentro de los estados, estas constituyentes, no es simplemente un tema de moda. Lo digo en estos términos, digamos, para que la juventud tal vez lo pueda entender, digamos. No es un tema de moda, no es algo, digamos, que va quizá
mejorar la vida o solamente como si fuera un eslogan para mejorar tu forma de vida. No, tiene implicaciones muy profundas, en realidad, para lo que es la propia concepción como Estado, digamos, que se ha venido gestando desde hace más de 200 años. Y por otro lado, digamos, rompe ciertos principios de unidad de las sociedades adentro de los países. Si antes era un poco difícil congeniar los pueblos indígenas con los otros sectores de la sociedad, ahora puede ser mucho más grave. Entonces yo creo que estamos a las puertas nuevamente, yo al menos estoy viendo de que Chile está a las puertas de una nueva etapa en su vida, ya no voy a decir republicana, porque al final de cuentas va a ser un Estado plurinacional, sino una nueva etapa, digamos, mucho más disfuncional. Puede entrar a una etapa disfuncional de sus instituciones y sobre todo un descalabro de la construcción de la identidad nacional. Eso es todo. Muchas gracias. Me alegro, las palabras finales reafirman, ¿verdad?, la preocupación que se siente en la sociedad, y por eso que queríamos traer este tema, la plurinacional, que ha sido uno de los temas que ha causado polémica o que ha causado inquietud ya entre los chilenos, y tu experiencia, tus comentarios puedan servir para que la gente tome su decisión, pueda despejar y libremente decidir, ¿verdad?, sobre su decisión en este plebiscito de salida. Así que muchas gracias, Francisco Javier y Francisco de Almendray, para que tú puedas cerrar esta entretenida e interesante conversación que hemos tenido con el analista político Francisco Javier Solares. Así es, para agradecer al profesor Francisco Javier Solares por aceptar la instancia de poder compartir su experiencia con nosotros, a nuestras amigas y amigos también que se conectaron a esta transmisión y comentaron, y pueden seguir comentando porque este video va a quedar alojado en el sitio de Guía al Pacífico, y agradecer al profesor Juan Alonso Mendoza también por el tiempo para esta importante entrevista en días claves para este plebiscito que se va a efectuar este 4 de septiembre. Agradecer nuevamente la instancia e invitarlos a seguir conectados al sitio de Guerras del Pacífico para unas próximas conferencias que estamos organizando. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.